Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando hoy nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Tenemos que aprender tantas cosas y hoy el tema que les traemos, queridos niños, aquí en nuestro programa de la catequesis, Melissa, ¿cuál es? La Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. Vamos a repetir todos juntos, ¿cuál es el tema de hoy? La Santísima Trinidad. Vamos a decir todos juntos 3 veces. La Santísima Trinidad. Otra vez, la Santísima Trinidad. Y por última vez, la Santísima Trinidad. Por eso decimos 3 veces, porque 3 veces santo. Y entonces, la Santísima Trinidad, queridos niños, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a repetir. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, qué inteligente que somos, queridos niños, pero vamos a conocerle a la Santísima Trinidad. Así como nosotros conocemos la existencia de Dios, ahora, queridos niños, queremos saber cómo es esto de la Santísima Trinidad. Pero para eso vamos a escuchar varios capítulos de la Biblia, queridos niños, unos cuantos versículos de la palabra de Dios. En estos 73 libros que tenemos, ¿cuántos libros tiene la Biblia, querida Melissa, queridos niños? 73 libros. 73 libros, estén muy atentos, los 73 libros de la Biblia, de los cuales 27 del Nuevo Testamento. ¿Y cuántos 46 son? En el Antiguo Testamento. 46, muy bien, en el Antiguo Testamento, queridos niños, y sumando, si la matemática no yerra, son 73 libros. Muy bien, queridos niños. Y ahora entonces vamos a escuchar esa palabra de Dios que nos dice de la Santísima Trinidad, cómo definimos y cómo sabemos que es Dios Padre, que es Dios Hijo y que es Dios Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en él me complazco. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta de los Corintios. Tal fue el caso de algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Cristo Jesús, el Señor, y por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, sobre todo te alabamos en el Padre, que es el Creador, te alabamos en el Hijo, que es el que nos salva, y te alabamos en el Espíritu que nos da la fuerza para ir hacia adelante, queridos niños. Qué lindo lo que el Señor hoy nos regala y lo que estamos aprendiendo con Jesús. Vamos a volver entonces, queridos niños, para reflexionar, para entender, para saber en este tema. ¿Cuál es el tema entonces, querida Melissa, del día de hoy, queridos niños? La Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. Y volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy nuestro tema, querida Melissa, la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. ¿Cuáles son las tres personas de la Santísima Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muy bien, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, tres personas, un solo Dios. Y vamos a escuchar entonces en nuestra catequesis que Melissa nos va a ayudar a reflexionar. Sepamos lo que nos dice entonces nuestra catequesis y que tenemos que aprenderlo muy bien. Hay un solo Dios. La Santísima Trinidad es el mismo y único Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Pero no son tres dioses, sino un solo Dios, porque los tres tienen una sola naturaleza divina. Ahí está, queridos niños, entonces la definición de la Santísima Trinidad. De una forma un poquitito más difícil por ahí, pero tenemos que procurar explicar y procurar entender. Acabamos de decir, ¿cómo comienza? ¿Cuál es la primera frasecita, querida Melissa? Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Un solo Dios, queridos niños, que nosotros tenemos, y ese Dios que es nuestro papá, que es nuestro creador. Pero ahora Dios tiene tres manifestaciones. Es siempre el mismo Dios, pero Dios que se manifiesta en la historia de tres maneras muy importantes y muy interesantes. Dios mismo entonces que toma ese rol y esa fuerza dentro de nuestra historia. ¿Cómo continúa? ¿Cuál es la segunda frasecita que vamos a reflexionar, queridos niños? En el símbolo llamado atanasiano, leemos la fe católica. Es que veneramos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia. Ahí está, queridos niños. No podemos separar, dice, no podemos confundir tampoco. No se puede separar y tampoco se puede confundir. Es decir, es un solo Dios, pero ese Dios en primer lugar que tiene la acción de creador, la acción de un papá, la acción del que genera, queridos niños, el que nos da todo y por eso es todopoderoso. Dios Padre le llamamos. Es la manera como se manifiesta. Y después el segundo, que es muy interesante y que nos dice que Dios también se manifestó cuando llegó la plenitud de los tiempos como el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Son tres, pero esta es la segunda persona, que es Dios Hijo. Tiene una misión muy importante. ¿Cuál es la misión tan importante que tiene esta segunda persona? El de salvarnos, el de redimirnos. Entonces, Melissa, ¿cuál es la función de la segunda persona de la Santísima Trinidad? El de salvarnos, el de redimirnos. Muy bien, estas dos palabritas vamos a repetir, queridos niños. Jesús, que es la segunda persona de Dios, tiene una misión importante. ¿Y cuál es esa, querida Melissa? El de salvarnos y redimirnos. Y Jesús nos salva en la cruz. Jesús nos redime a través de su muerte, pero sobre todo a través de su resurrección. ¿Cómo nos redime, querida niña? A través de su resurrección. A través
de su resurrección. Pero antes entonces Jesús, que padeció, que sufrió, que fue crucificado. Ya dentro de poco, en estos días, vamos a llegar a la Semana Santa, queridos niños. Ya estamos en el tiempo de Cuaresma y toda la Cuaresma nos hace pensar, nos hace reflexionar que Jesús murió por nuestros pecados. Vamos a seguir un poquitito más esta catequesis que nos dice querida Melissa. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra del Espíritu Santo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Cada uno entonces tiene esa persona, la persona del Padre, su manifestación como el Papá. La persona del Hijo, que ya dijimos, es como Jesús es el que nos redime, nos salva con su pasión, muerte y resurrección. Y luego tenemos a la tercera persona, que es el Espíritu Santo. ¿Quién es, Melissa, la tercera persona? El Espíritu Santo. Niños, ¿quién es la tercera persona? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y cómo entonces Él actúa? Y actúa con esa fuerza del Espíritu. Nos insufla, queridos niños, nos infla. Nos da entonces ese ímpetu, la fuerza para vivir, para movernos. Esa es la fuerza del Espíritu Santo, que nos da en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestra forma de actuar. A eso le llamamos la tercera persona, es decir, la fuerza del Espíritu Santo que nos hace actuar, queridos niños. Muy bien, entonces con esta catequesis del día de hoy, ¿cuál es el tema entonces, querida Melissa? La Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. Vamos conociendo de a poquito a nuestro Dios, a ese Dios tan bueno, a ese Dios que nos crea, que nos salva y que nos da el Espíritu para seguir viviendo y para seguir moviéndonos y haciendo mucho bien en nuestra casa, mucho bien en nuestro mundo. Volvemos enseguida con nuestro programa de catequesis. Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? La Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. Y ahora, queridos niños, en este tercer momentito, como siempre, espero que ustedes siempre tengan su Biblia, pero sobre todo que tengan también un cuadernito para poder hacer las preguntitas. Como siempre, 3 preguntitas importantes que nos pueden ayudar a memorizar, a saber, a conocer nuestra vida de fe, queridos niños. La primera preguntita, queridos niños, querida Melissa, ¿cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. Hay un solo Dios, queridos niños, un solo Dios. Pero entonces ahí vamos a preguntarle, ¿quién es entonces este Dios que nosotros le llamamos Santísima Trinidad, queridos niños? La Santísima Trinidad es el único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, ¿se dan cuenta, queridos niños? Por eso se llama Santísima, pero es Trinidad. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. 3 personas, vamos a repetir, 3 personas, de nuevo repetimos. 3 personas pero en un solo Dios. Muy bien, pero un solo Dios. Dios. Y entonces ahí tenemos la definición, queridos niños, de nuestra fe, en quién nosotros creemos. Nosotros creemos en un solo Dios, que es Padre,
que es Hijo y que es Espíritu Santo. Muy bien. Entonces vamos a repetir estas dos preguntitas. ¿Cuántos dioses hay, querida Melissa? Hay un solo Dios. Muy bien. ¿Y quién es la Santísima Trinidad? La Santísima Trinidad es el único Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Y entonces vamos ahora, queridos niños, a la tercera preguntita. ¿Qué es, queridos niños, el símbolo atanasiano? A ver si me pueden responder. De Atanasio, ese es un santo padre de la Iglesia, San Atanasio. Él tiene una definición muy importante sobre la Santísima Trinidad. Entonces, querida Melissa, vamos a repetir qué es entonces y qué es lo que dice el símbolo atanasiano. El símbolo atanasiano dice que veneramos a un solo Dios sin confundir las personas. Muy bien, vamos a repetir entonces qué dice el símbolo atanasiano. Que veneramos a un solo Dios sin confundir las personas. Muy bien, no podemos confundir a las personas, queridos niños. El Padre es creador. ¿Quién es el Padre entonces, querida Melissa? Es creador. Muy bien. Luego el Hijo es Salvador y Redentor. El Hijo es Salvador y Redentor. Y el Espíritu Santo es el dador de la vida. El Espíritu Santo es el dador de la vida. Muy bien, queridos niños, entonces ahí tenemos las tres personas, pero no podemos confundir las acciones. ¿Qué es lo que hace cada una de las personas de la Santísima Trinidad? Un papá bueno que nos quiere, que nos ama, que es misericordioso, que nos regala todo y que nos da la vida. Crea el mundo, crea nuestra propia existencia, crea nuestra propia vida. Luego, el Hijo entonces, que viene para redimirnos, la segunda persona, nos salva a través de su pasión, muerte y resurrección. Y luego el Espíritu Santo, que es el dador de la vida, es decir, es el empuje, es el viento impetuoso que está en nuestro corazón y que nos hace cambiar y que nos hace ser buenos niños. Dijimos ya, queridos niños, tenemos que ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Otra vez, queridos niños, tenemos que ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. ¿Se dan cuenta? Es la fuerza de Dios Padre, la fuerza de Dios Hijo y la fuerza de Dios Espíritu Santo. Muy bien, queridos niños, terminamos por el día de hoy nuestra catequesis y vamos a rezarle a nuestro papito que nos quiere tanto, que nos ama. Le vamos a decir la oración que él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, queridos niños, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Y ahora nos despedimos y volvemos la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.